que dice, está pasando algo con la grabación. Bueno, previo a eso aparece la descripción de cuál es el producto que van a presentar, y lo hacen también, como dijimos en los textos anteriores, vean que la forma y el tono que utiliza para hablar es bastante similar, o sea, no es bastante similar, es el mismo. Utiliza el humor, utiliza el lenguaje cercano, no tiene diferencia textual, no parece que son dos personas o dos marcas diferentes, las del texto del asunto del mail y este texto. O sea, se nota que es la misma persona, aunque no sea la misma persona literal, sino que parece que tiene el mismo lenguaje. Eso es lo que tenemos que generar. No sé si la clase siguiente o la otra vamos a hablar del tono y la voz que tenemos que tener para los lenguajes y para nuestra marca. Vamos a definir cuál es el tono y la voz de nuestra marca, y la idea es que hablemos siempre con el mismo lenguaje, que hablemos siempre con el mismo tono de voz, con la misma voz y con el mismo tono, para generarle la sensación al cliente que está hablando siempre la misma persona y que haya una coherencia. Bueno, entonces, miren, la llamada a la acción aparece siempre con un verbo y es una sola llamada a la acción, por posteo. Yo no le voy a pedir comprá y suscribite, porque me desvío un poco del caminito que yo le estoy haciendo al usuario, que tiene que ser bastante lineal en el sentido de, bueno, no me conoce, no confía en mí, no me quiere, me conoce, le generé confianza, me gusta su producto o conecto con su producto, lo compro. Ese es el camino lineal. Si yo pongo varios objetivos, comprar, suscribirme, seguir la publicación, poner me gusta, ya el cliente se abruma un poco con la cantidad de cosas que tiene que hacer y pasa al siguiente posteo. No estoy tratando de tonto al cliente, quiero dejarlo claro, sino que es real cuando tenemos mucha cantidad de información en redes sociales y vamos pasando por diferentes cuentas, en el inicio, en el feed o en TikTok, por ejemplo, no sé si lo usan, hay tanta cantidad de información que tendemos a no prestarle demasiada atención a nada. Y si hay una cuenta o un posteo que me pide hacer demasiadas cosas, es como que, bueno, listo, sigo, me pierdo un poco del eje, a menos que sea muy fan de esa cuenta o muy seguidora, pero eso no es el común denominador. Bueno, entonces para cerrar esa venta, yo tengo que eliminar esa sensación de riesgo, una vez que yo conozco los miedos de ese cliente, generarle garantías. Bueno, si vos tenés el miedo de que tu plata se devalúe, o que el producto se rompa o que no te guste, bueno, puedes probarlo durante una semana. Si no te gusta mi producto, lo puedes devolver, obviamente, de acuerdo al tipo de producto. Hay productos que no se pueden devolver, no tienen devolución, pero por ejemplo, acá les traigo un ejemplo bastante conocido, que son cualquier suscripción de plataforma digital. HBO, Disney Plus, Star Plus, Netflix, Amazon, la que sea. Generalmente te dan la garantía de probarla durante un mes. Si vos en ese mes sentís que no te gusta el contenido, que no te atrae, que no sé qué, bueno, ese mes es gratis, te podés suscribir. Entonces eso es una garantía para enganchar al cliente, para decir, bueno, lo pruebo y si no me gusta, lo devuelvo. Mostrar el valor de la oferta antes que el precio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es mucho más importante que ustedes me cuenten de qué va el producto que me quieren vender, en qué me va a solucionar a mí la vida, o el cotidiano, o el día a día, antes que me digas el precio. Quizás el producto que vos me estás vendiendo está en promoción, y para vos es interesante decirme que está en promoción, pero para mí como cliente, como usuario, es más interesante que vos me digas en qué me va a servir, porque la verdad que si me lo dejas al 50% y a mí el producto no me interesa,
no me vas a generar la compra. Entonces, primero engancharme, haciéndome creer que yo quiero ese producto, haciéndome desear ese producto, y una vez que el deseo ya está generado, bueno, ahí decirme, sale tanto y quizás agregarle una promoción para hacerlo más atractivo, o decirme un precio que a mí me convenga. Pero lo primordial es decirme, bueno, no necesitas mi producto. Decías mi producto porque mi producto tiene esto, 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 esto y esto. Y para eso era el ejercicio que les di la clase anterior, de elegir un producto de su emprendimiento o un servicio y describirlo en una hoja, letra 12 o 11, y poner mi producto es tal cosa, es tal cosa, es tal cosa, sirve para tal cosa. Bueno, describirlo lo más que pueda, porque cuando yo conozco mi producto, lo puedo vender con mayor facilidad. Y por último, para cerrar la venta es fundamental responder las dudas de ese cliente. Ay, si, por ejemplo, yo estoy consultando vía redes sociales, me interesó el producto, ya me gustó, ya me enganchaste, ya amo la marca, estoy por comprarlo, a ese producto. Y te pregunto, ¿tienen envío a domicilio? Porque no aparece esa información en ningún lado, o qué precio tiene, o cómo puedo pagarlo, porque no me lo resuelve. Lo ideal es que esa información siempre esté en la cuenta. Y yo te hago una pregunta particular y vos no me respondés durante, no sé, un día, por ejemplo. Un día es un montón, pero en las próximas 12 horas, si vos no me respondés, perdés la conexión con ese cliente, perdés esa unión. Y si me respondés de una manera bastante diferente quizás al lenguaje que utilizás en los posteos, si por ejemplo en los posteos sos súper cercano como Editorial Orsay, y yo te escribo por privado y vos me contestás, me tratás de usted o me tratás cortante o de mala gana, y se da a entender que la marca, que me está hablando una persona que no tiene nada que ver con la marca, bueno, ahí se va a generar un ruido y es muy probable que la venta se pierda. Entonces hay que tener estas tres cosas muy presentes para el momento de cerrar esa venta y de poder lograrla. Una vez que se cierra la venta, bueno, generalmente si el objetivo es solo vender, el objetivo va a estar cumplido. ¿Cómo vienen hasta acá? Que habla un montón. Quiero ver las, Bien, se entiende bien todo. quiero ver las caras. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de escritura. Quiero que hagan el ejercicio de mi producto es cuando puedan, pero antes de la clase que viene. Y me gustaría, ahora les voy a mostrar otro ejercicio para poder empezar a, bueno, a redactar. No lo voy a hacer vinculado a sus emprendimientos y tampoco lo vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer individual, y la idea es que ustedes puedan elegir, ahora les vuelvo a poner la presentación así ven, ustedes puedan elegir un producto que no los identifique para nada, que no las identifique. Que digan, yo esto la verdad que no lo compraría nunca en mi vida. Bueno, elijan eso y tienen que generar un posteo, puede ser en Instagram, puede ser para un newsletter, piensen algo que sea título, una descripción, y bueno, acuérdense de agregarle los elementos como hashtag, emojis, si es un posteo en redes, ¿no? Si es un newsletter va a tener otra lógica. Llamado a la acción, arrobar a alguien si lo consideran necesario. Todo lo que ustedes consideren necesario, no es obligatorio. Bueno, ahora vuelvo a compartir. Ay, no, compartí cualquier cosa. Espera.
ahora sí. Bueno, este, por ejemplo. Va a ser un trabajo individual este, en el cual tienen que crear un copy. Un copy se le llama a la redacción, porque viene de copywriting, si es que lo pronuncio bien. Bueno, tienen que crear un copy. Elijan de estos artículos que hay a la derecha, elijan algo que no los identifique, no las identifique para nada. O sea, algo que digan, esto la verdad que no, en la vida lo compraría o lo consumiría. Y tienen que no hagan trampa, no elijan algo que sí, porque es más fácil. Y después crear un copy con los elementos que vimos durante la clase, para poder vender ese producto, vendérnoslo entre nosotros. Elijan también cuál va a ser el formato, si van a elegir un posteo de Instagram, si va a ser un posteo de Facebook, si va a ser un tweet, si va a ser un hilo de Twitter, si va a estar en la web o si va a ser un newsletter, es decir, a través del correo. A ver, por ejemplo, alguien que... A ver, ¿quién habló por última vez? Mariana. Mariana, acabo de leer tu comentario que pusiste recién. Ya construimos y ayudamos a más de 300 familias para tener su casa propia. Bueno, se acerca, pero por ejemplo, estaría bueno tener un testimonio de alguna de las familias, tener como por ahí hasta contar la historia de vida de una de esas familias, hacerle una entrevista, eh, ver la forma de generar empatía con la gente, o hasta muchas veces ni siquiera hace falta que sea real, pero si se ficciona, por ejemplo, la historia de alguien que construyó su casa y que, más en publicidad obviamente, no como estafa, sino como hacer una publicidad de una persona que quiere construir su casa y que se le ve el anhelo y que genera empatía con el público, o crear quizás una historia, o pedirle, ver cómo contar un testimonio o algo real que haya sucedido con alguno de esos clientes que tanto digo decir. Porque la verdad que decir por ahí 300 familias tienen su casa propia, que sean 300 o que sean 1000, por ahí a mí no me dice nada por más del número. Me diría mucho más que me cuente que Susana trabajó durante tanto tiempo para poder construir su casa, que me cuente un poco de la familia, que me muestre cómo es, o que me escriba la casa. O sea, tengo que intentar contar historias, porque eso es lo que más empatiza con la gente. Bueno, por ejemplo, bueno, Mariana, te iba a preguntar algo. Mariana, ¿estás? Sí, sí, estoy. Bueno, por ejemplo, a vos, ¿qué de esta lista te genera como, esto yo la verdad que no lo consumiría? Algunas son cosas absurdas o que ya no Hay tienen... algunas que las recontra consumiría, pero ponerle la colección de vinilos, eso la consumiría. Bien. Lo que menos consumiría, que lo veo así muy extraño, es el curso de danza africana, la armadura medieval y las últimas medias que usó Gallardo como DT. Eso creo que esas tres son para mí las más Bueno, las más lejanas inviables. quizás. Bien. Bueno, vos tenés que elegir una y decir, por ejemplo, elijo el curso de danza africana, bueno, hacer el camino inverso, decir, bueno, ¿cuál sería si yo fuese una compañía de danza africana? ¿Cuál sería mi cliente ideal? Intentar crearlo e intentar decir, bueno, ¿qué tipo de lenguaje yo voy a usar con ese cliente ideal? ¿Va a ser un lenguaje cercano? ¿Va a ser un lenguaje más serio, más formal? Porque, por ejemplo, el lenguaje que yo creo que la gente que compre la colección, no, perdón, la colección completa en vinilo de los Beatles,
va a tener una edad diferente, quizás, estoy imaginando, que quien consuma la fiesta Brecht. Sí, sí. Entonces, bueno, elegir ese producto, pensar en ese cliente ideal que puede llegar a consumir ese producto, que eso no hace falta que me lo entreguen, eso es necesario hacer el ejercicio ustedes, de decir, bueno, lo mismo que decíamos, hacerse ese mapita mental de quién puede llegar a ser esa persona, ponerle un nombre, físicamente cómo se lo imaginan, y bueno, Profe, sí, lo que pasa es que partir de lo que yo no consumiría y transformarlo, eso es lo de, o es la sea, idea. claro, ¿cómo rompes con el prejuicio de que vos eso no, para armar lo que sí, como salirte totalmente de vos para poder estar en el otro lugar? Es que es lo que es justamente ese ejercicio, yo les elegí algo sumamente lo que Como salir ustedes de la crean, zona de confort. para Claro, salir de la zona de confort, y porque lo primero que tendemos a hacer es creer que nosotros somos los clientes ideales de nuestras marcas. Y eso no es claro, tan así, no es tan lineal, no claro. es necesariamente así. Yo puedo vender, no sé, tener una dietética y solo vender productos veganos o vegetarianos o y comer carne. Quizás yo no soy el cliente ideal, o sea, hablo como si yo fuese social media manager o content manager de una dietética que vende solo productos veganos. Por ejemplo, yo soy la content manager, no soy la dueña del negocio, y yo como carne, pero yo tengo que crear ese cliente ideal. Y lo que tendemos a hacer nosotros es decir, bueno, se debe parecer a mí. Lo más fácil que decimos es, bueno, el cliente ideal debe más o menos ir por acá. Y no, bueno, ahora hagamos el ejercicio de un producto que la verdad que nosotros no compraríamos para nada. Pensemos en quién sí lo compraría y crear un poco ese cliente. Intentemos pedir segundas opiniones, quizás no quedarnos en los prejuicios, pero construir ese cliente ideal. Sí, es difícil, la idea es que se les complique un poco. No sé, por eso les puse cosas raras como que yo sé que debe haber alguien que las consumiría, pero por ejemplo, las últimas medias que usó Gallardo, yo cero fútbol, pero yo puedo apostar que hay un montón de gente que le encantaría tenerlas, porque Claro, y como ahí te vas a un fanático, como ahí te vas, bueno, y bueno, yo empezar no a pensar pondría, yo no compraría la Biblia digital. la Biblia digital, Yo voy a elegir eh, eso, pero va pero con, me existe, lo estoy y pensando ya cómo hago para salir de, me está como, no, ya me está costando. no solo existe la Biblia digital, sino que debe haber gente que la compra porque si no, no existiría. Claro, Igual que parece. ahí va de Mecum, digitales, para los médicos, para tenerlo permanentemente ahí. Bueno, busquen un producto que digan, la verdad que yo estoy muy lejos de esto, y construyan ese cliente y los dejo con el desafío. Y tengan eso, bien en cuenta de que el texto tiene que ser breve, tiene que ser claro. Apóyense un poco en eso, en, bueno, le hablo a tal persona, ofrezco tal solución y me adelanto a sus miedos. Entonces, frente a eso, poder ofrecer mi producto. Va a ser Tengo una, divertido lo que pueda llegar a salir. tengo una duda. Sí. Con los videos mayormente para captar la atención son 3 minutos. Con los Sí. posteos, por ejemplo, No, es que el posteo, cuando yo hablo de posteo, decís la longitud. exacto, ¿qué tanto es lo que podemos llegar a abarcar para que no se aburran o vean, digamos, como mucho texto o Claro. demasiado? O sea, ¿cómo sería lo Mira, más lógico? depende mucho del formato y de la red social. Pero, por ejemplo, depende mucho, pero en una web, por ejemplo, puedo ser más extenso. Más extenso me refiero a 4 párrafos máximo.
porque se entiende que la gente que se mete quiere conocerme y quiere ver mi producto, que no es lo mismo que un posteo de Instagram que yo voy pasando en el inicio. El posteo de Instagram quizás pueden ser 2 párrafos, 3 cortitos, más o menos esa longitud, no hay una longitud exacta, pero tampoco tan, o sea, 2 o 3 está bien. Después, siempre es más, la longitud es importante, pero lo importante es que lo que yo esté diciendo sea relevante, y no que esté escribiendo 3 párrafos de cosas que la verdad que ni me interesan. Preferible poner todo lo relevante y poner todos esos elementos, aunque me quede un poquito más largo. Eso lo vamos a ir ajustando de acuerdo a lo que vayan haciendo. Por Profe, ejemplo, si tengo un profe, tweet... pero, uy, perdón. perdón. Sí. Perdón, profe, esta tarea es para hacer el copy, es como lo que vos nos mostraste, o sea, algo Es esto. escrito sin nada más, no es ninguna presentación en nada. No, no. Claro, así, eso, bien, bien. Esperen que llego. Es- Puede ser, esperen que llego. Un copy puede ser esto, que esto está en Instagram, por ejemplo. Ustedes elijan dónde lo quieren mostrar. Esto es en Instagram. ¿Ves? Este tiene más párrafos, pero no es largo. Tiene toda la info justa. Sí, está como bastante dividido como para diferenciar. Está de una manera clara. Préstenle muchísima atención a los errores de ortografía. ¿Qué más? Puede ser ese que les mostré, puede ser algo así, si ustedes lo piensan como un newsletter. Este es un poco más largo, este texto, digo, es un poco más largo. Tiene mucho que ver el formato también con el cliente ideal. Si ese cliente ideal no es muy de leer, no es muy de abrir el correo, bueno, la verdad que este formato no es el ideal para mi cliente. Puede ser tweet, puede ser un tweet, y también puede ser un hilo de Twitter. Si yo tengo una historia que contar, puedo ir abriendo un hilo de Twitter y contar mi historia. Yo, si lo saben hacer, háganlo, y si no, las clases que vienen lo vamos a ver, porque es una herramienta que todavía no hemos visto, pero contar una historia a través de un hilo de Twitter es bastante atractivo también. Contar algo con memes, apoyarme en las imágenes, quizás eso también lo puedan hacer. Lo que yo le estoy pidiendo es el texto, pero si ustedes quieren agregarle una imagen para apoyar ese texto, lo pueden hacer. O, por ejemplo, algo más así, que va a ser para una web, por ejemplo. O esto es para una publicidad directamente para que alguien compre. Pero yo creo que es más para una web. ¿Se entiende? Ese sería el posteo, solamente el texto. O esto, por ejemplo. Esto, que tiene un título, tiene un párrafo y tiene la llamada a la acción. Listo, ese es el copy. Genial, gracias. Bueno, yo esto se los voy a pasar por WhatsApp. No sé, Sony 37, yo creo que estamos bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Por el momento no, profe. Si puede pasar eso ahora. Lo o paso bueno. ya porque si no me Ajá. cuelgo, como me pasó la otra vez. Gracias. Lo paso ya, y me gustaría eso, que si yo la voy a subir ya mismo a la clase para no colgarme, y si lo pueden ir subiendo durante la semana para que yo los pueda ir viendo a los copy que han hecho e ir haciéndole ajustes para mostrar algunos, quizás la clase que viene, y decir, bueno, este estuvo bueno por este, ¿no? Entonces, bueno, los espero esos copies. No me hagan trampa, no eligen algo que consumirían. Si son vegetarianas, no elijan la leche de almendras. Bueno, ¿alguna duda? Porque faltan 10 minutos, pero bueno, los puedo llegar a... Laura.
A Decime. mí me quedó, vos sabés que me quedó como la inquietud. Yo tengo un negocio, tengo una agencia de quiniela y cuando empezaste a hablar de cómo le hablaría a mi público, o sea, a mi cliente ideal, también me entró la duda de cómo le hablo, de cómo le tengo que hablar al cliente que ya tengo, cómo también tengo que empezar a invitarlo o a dirigirlo o como a direccionarlo a donde yo quiero ir. Entonces como que me has dejado pensando desde que te ¿Por empecé a qué escuchar decís a dónde vos querés ir? ¿A qué te a referís? donde a donde yo quiero ir, a donde que yo tengo que dirigir, o sea, dirigir su acción, tratar de Ah, dirigir su ok, acción, bien. a que venga a mí, a que juegue, a que consuma, a que eso. Entonces, por ahí cuando yo hago en la lista de difusión, hablo como muy en general y cada vez, aunque a todos mis clientes yo los hablo por el nombre y les hablo personalizado, pero cuando hablo por la lista de difusión, es como que no los... Les hablo de distante, hablo como, no les doy como, no los invito a que hagan cosas. Entonces Bien. ahora me está generando no solo que cuando yo haga algo para el cliente al que quiero llegar, a la persona a la que quiero llegar, sino también cómo puedo empezar que el que ya tengo, empezar a poderlo intentar que se mueva, para donde yo quiero que se mueva. Entonces me has Bueno, dejado pensando me mucho. encanta. Bueno, mira, pensando así con lo que me acabas de decir, una agencia de quiniela es súper interesante para hacer la comunicación, el copy, porque yo imagino, estoy prejuzgando, no conozco tu Sí, agencia de quiniela, que puedes llegar a tener un público bastante mayor, pero sí, también imagino que uno de tus objetivos puede ser captar un público más joven. Me totalmente, imagino. totalmente. Bueno, entonces vos tenés que encontrar el desafío de cuál es, no qué cliente ya tenés, que ese es tu público objetivo, Claro, sino cuál es tu cliente ideal. ¿Qué cliente vos decís, este es ideal para que me sí. compre quiniela? Y En ese estoy trabajando con los bien, proyectos del curso, pero perfecto. también como este cliente que yo ya tengo, también ahora con tanta crisis y tanta cosa, está como muy quedado, que es esta gente más grande, también entiendo que yo puedo tener dos comunicaciones, una para el que quiero captar Sí, y se puede otra para el que segmentar. le tengo que empezar a como a invitar a que de alguna manera vuelva a generar un hábito más cotidiano, como eso siento, ¿no? Que hay algo, que vos has dicho algo hoy que a mí me abrió como el, ¿cómo le hablo para invitarlo, seducirlo para que venga 2 veces por día? Como algo así, no sé, lo tengo, Bien. voy a ver la clase de vuelta porque como, pero me dejaste eso, que yo puedo hablarle a los dos y que puedo tener distintas comunicaciones. Sí, tal cual, se puede segmentar. Incluso no Claro, creo que necesariamente tengas que comunicarte por el mismo lugar con ambos. Quizás el claro, WhatsApp, la lista de difusión le sirva más a un público y no sé, claro. las redes te abran otro público. Totalmente, totalmente. Y Y hablarle también, más personalizado, como empezar a hablarle así como a él, a esa persona, como más eso entendí, que yo puedo todavía más, reducir más eso, como hablar más personalizado con mis clientes. y si vos te pones a algo muy importante para empezar a conocer nuestra marca, es una vez que construimos nuestro cliente ideal, empezar a escuchar las conversaciones que ya existen fuera de nuestra marca, que ya de por sí se generan solas. Que, por ejemplo, si yo les digo noviembre, ¿qué se les viene a la cabeza? Mi Ay, cumpleaños. Tu cumpleaños. mi cumpleaños Mundial, también. Mi No, cumpleaños, mundial. el ciber, ¿no hay un Cyber Monday, algo así? Sí, ¿No hay pero un... ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Ah, el noviembre? mundial, El Mundial, yo ya lo mundial. había dicho, mundial, el mundial. El mundial. mundial. El mundial, más allá de que tu cliente pueda ser más afín al fútbol o no, es Ujú, algo bastante generalizado en Argentina, digo, el mundial de fútbol. ujú. Eh, Quizás agarrar esos miedos y esas conversaciones o esos fetiches que existen con respecto al mundial y empezar a vincularlos con números. Ajá, O no sí, sé, se me ocurre, estoy pensando.
Sí, Y sí, vos sí, yo, sí, sí. tenés que empezar más allá de a qué público le hablas, tenés que ver cuál es, que esto no lo hemos visto en esta clase y lo vamos a ver, tenés que ver cuál va a ser tu voz, de qué manera vos vas a hablar, porque vos, si bien podés separar las comunicaciones según tus segmentos, Sí, tu voz tiene que ser la misma, o sea, tenés que, tanto el público más grande como el público más joven, tiene que entender que le está hablando a la misma persona, la misma marca, o la sí, misma quiniela, agencia de sí. quiniela, y que esa agencia de quiniela tiene una forma de hablar particular, que no es similar a otras agencias de quiniela. Entonces también ver cómo están hablando las otras agencias de quiniela, si están hablando muy formal, muy serias o muy Ujú, estructuradas, y buscar un tono que te identifique, que te destaque con respecto a las otras. Entonces, ujú. empezá a buscar ahí. Claro, me tengo que definir yo como negocio en mis valores y en mis fortalezas y en mis debilidades también para salir con una línea marcada para el afuera. Sí, tener mucho en cuenta, que recién lo dije, ahora no me voy a acordar con respecto a qué, pero tener muy en cuenta que nuestros valores como personas no necesariamente son los valores de De tu agencia. una, O sea, los tuyos no necesariamente son los valores de la agencia de quiniela. Entonces, claro, entender eso, que pueden ser diferentes, y construir cuáles son los valores como agencia que se sí. proponen desde ya, pero también que van a empatizar con mi cliente. Sí, de hecho ese trabajo lo he hecho siempre porque a mí me costó mucho entender que la gente gastara plata en juego. Bueno, entonces, y tu ejemplo es ideal porque queda muy en claro que no es una necesidad, sino que es un deseo. Entonces, alimentarles ese deseo y Claro, ese querer comprar un número que no es queda claro que no es una necesidad, pero claro. construirlo. Y de última es una adicción también. Por eso Claro, rosa por lugares que yo no, por eso, pero bueno, en el medio también hay un servicio que yo brindo y del que vivo. tal cual, tal cual. Y no tienen que interferir tus valores con los valores de la marca. Sí, tal Eso cual. es un Sí, sí, sí. ejercicio que hay que hacer. Y por En la eso vida también diaria. también les pongo el ejercicio de que elijan un producto que no los identifique para nada, porque hay que aprender a despegarse de nuestros valores y de lo que queremos, de lo que somos nosotros para contar, o de lo que consumiríamos, y de lo que es Ujú. la marca. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. De nada, no. Bueno, ¿alguien más tiene algo para comentar? ¿Alguna duda, sugerencia? Lo que sea. Están todos con la cámara apagada. Están en Narnia. Bueno, si No, no tienen, estamos acá, estamos. están ahí. Yo solo Dale. quería decirles que estoy leyendo un libro que se llama Las mentiras de marketing, que es de Sí. Seth Godin, y me parece buenísimo porque refuerza todo lo que vos estás enseñando, que es el poder de contar historias y llegar así a los clientes. Sí, tal cual. Se está viendo aparte cómo va migrando la forma de publicidad. Yo lo veo en los programas más, quizás más nuevos. eh, y cómo se va dejando un poco la publicidad antigua en la que se dice me encanta la yerba tal, o que queda explícito, o yo muestro el paquete de yerba acá, y se empiezan a construir historias en las que se deslizan en el contar Sí. diferentes preferencias sobre productos. Y eso por ahí ya nos empieza a calar más hondo, más inconsciente, que una publicidad más directa que molesta, que choca. Exactamente, exactamente. Más en el libro da muchos ejemplos, por decir, un agente inmobiliario es uno de los mejores vendedores, no sé, de California, y el hombre lo que hacía era mostrar el vecindario. Y al final mostraba la casa, pero no le daba tanta importancia a la casa y era el mejor vendedor. O sea, por ahí saber cómo llegar a las personas es lo más importante para vender un producto.
Bueno, ahí Sí, vi un porque ahí, TikTok. Ah, perdón, Elisa, sí. no, está bien, no, que justo escuchando lo que decía ella, de lo que había comentado, me imagino que ahí cuando él paseó a la gente por el vecindario, le genera a la gente, o sea, si yo voy a comer una casa y veo dónde está mi entorno y todo eso, es como que ya me estoy viendo, yo viviendo en ese ambiente, en ese lugar, entonces obviamente después la casa tal vez no sea, o sea, que tenga las cosas básicas, que se vea linda, ya está, ya compré directamente, porque me imaginé ahí viviendo con mi familia, mis hijos y todo eso, así que está re bien eso que hace ese hombre. Tal cual, porque la marca entiende tu anhelo desde ya. Ya entendió tu anhelo, que es tener una casa propia o tener una determinada casa. Exacto. Les quería comentar, ¿ibas a decir algo más, Elisa? No sé No, si yo, ibas a... eso nada más, Ah, bien, bien. nada más. Les quería comentar que me acordé con esto que dijiste, un TikTok que vi hoy de un flaco X diciendo, por favor, no se compren una freidora eléctrica. Y empieza a hablar y al principio vos decís, se está quejando del producto, pero en la queja, utilizando el humor, empieza a decir como que culpa de la freidora, él se volvió más inútil porque la freidora le resuelve todos los tipos de cocina que él necesitaba, y no era que, y termina diciendo como que un electrodoméstico inteligente lo que hace es que él se vuelva más tonto, y que él no es muy inteligente, entonces bajar esa vara para él significa un montón. Pero en esa queja, que supuestamente no está vendiendo el producto, describe todas las posibilidades y todos los beneficios que tiene el producto. Entonces, también me pareció súper creativo, ya lo van a mandar al grupo, porque a simple vista pareciera que no está vendiendo el producto, pero claramente sí lo está vendiendo, porque está diciendo todas las cosas positivas que tiene. Entonces, bueno, es como va mutando de a poco la publicidad y cómo van cambiando los lenguajes y la forma de expresarse, y también el público, porque TikTok es un público muy joven, entonces que también la queja es bastante común, entonces saber ir por ahí, y no simplemente decir mi producto es genial por tal y tal cosa. Bueno, a mí me pasó, sabes que una vez yo antes fui cajera en el Walmart, entonces una de las cosas, viste, que a veces llegaba a la caja y uno ofrece como cajera, ¿quiere este producto o algo así? Bueno, nos trajeron unas calculadoras, medias científicas, no eran tan caras, pero ¿qué pasa? Obviamente nos daban un porcentaje, o sea, nos daban una estrellita si vendíamos tanta cantidad, y se generaba una competencia entre todos los compañeros a ver quién vendía más. Entonces yo llegó un momento que agarré la cajita, empecé a ver todas las descripciones que tenía, y tenían funciones básicas, pero otras que si vos no las leías con detenimiento no sabías que existían. Llegaba el cliente a la caja y yo le decía, mire, le empezaba a decir todas las descripciones que tenía, porque primero que la persona venía a comprar otra cosa y de repente en la caja se encontraba que ya le empezaba a decir, tiene esta función, te le va a servir para esto, aparte tiene esto, bueno, decía todo lo que, no mentía, decía tal cual lo que decía ahí. Sí. Me acuerdo que me vendí como 50 calculadores, entonces yo le decía, tráigame más, y todos me decían, pero ¿cómo puede ser que esté vendiendo tanto? Porque estoy diciendo lo que dice acá, pero como yo sabía que funcionaba, lo podía vender re bien. Pero si yo me decían, vendete esto y no sirve, no podía vender, porque yo primero para vender necesitaba estar segura que fuera un buen producto, lo tenía que comprar yo primero, y ahí lo podía vender Bueno. bien. Y así creo que funciona de esa manera también cuando uno vende algo o escribe algo, justamente así como lo estás pidiendo ahora. Bueno, sí, dijiste algo re importante. Si bien no siempre nosotros somos los clientes ideales de la marca, es fundamental que nosotros sintamos que podemos llegar a querer comprar ese producto. Porque si bien le habla mi comunicación a un cliente ideal, tiene que ser lo suficientemente inclusivo para que yo también sienta, si no es ganas de comprar, es curiosidad por lo menos, por lo que está vendiendo. Si yo escribo algo y la verdad que me aburre lo que estoy escribiendo, o digo, esto no me por ahí digo, este producto no me interesa para nada, pero me pareció muy gracioso como lo contó. Bueno, hay algún tipo de curiosidad que me engancha. Lo que no significa que vaya a comprar el producto, pero sí que me genere curiosidad y que tenga ganas de interesarme y saber un poco más sobre lo que me quieren vender. Entonces ponerme a mí como vara también, si bien no soy el cliente ideal,
pero ponerme como vara de qué tal me parece el texto, de si mínimo me genera curiosidad de leerlo, si ya me está aburriendo, si me parece muy largo, si veo que está todo muy junto, muy pegado, bueno, eso tengo que tenerlo muy en cuenta. Así que sí, está bueno lo que dijiste. ¿Algo más? Estamos a 5 minutos, así que entra una duda más, un comentario más. Bueno, tengo otra anécdota para contar, así que sí me di cuenta, o sea, cuando empecé a trabajar con los productos personalizados, yo lo vendía en los jardines, y antes de salir todo lo que eran las redes sociales, yo tenía que ir a los jardines, porque no se usaba tanto ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. ¿Qué me pasaba? Que cuando yo iba a un jardín, no te dejaban entrar, menos la directora, porque es como que te atendían en la puerta y todo eso. A medida que pasaba el tiempo, yo me daba cuenta que yo practicaba, decía, bueno, tengo que poner, yo traía un regalo para el Día del Padre, entonces yo llegaba a la puerta y decía, mire, tengo productos del Día del Padre, son personalizados, no me daban ni bolilla. Entonces yo cada vez que iba a otro jardín, cada vez achicaba lo que tenía que decir, porque yo lo estoy haciendo muy extenso, tengo que decir las palabras claves y justas, porque cuando yo decía 3 o 5 palabras claves, me decían, sí, pasa, y me pasaban, me dejaban entrar a la oficina, y ahí yo podía explicarle, decirle qué es lo que era, y ahí concretaba la venta. Y así fue por mucho tiempo, hasta que, bueno, obviamente es como que cada vez me iba perfeccionando. Lo mismo creo que pasa con esto, que cuando vos decís, Tal cual. vas a poner un título y tenés que hacerlo muy largo, como la gente se aburre, se cansa, entonces después tenés que, con el tiempo vas aprendiendo que tiene que ser más conciso, más exacto, palabras muy justas, que llamen la atención del cliente. Sí, tal cual, y saber que, entender que es un proceso y que nos vamos, primero que la comunicación va cambiando permanentemente, así que siempre vamos a ir por detrás, pero también que es un proceso y que nos vamos a ir perfeccionando en la forma de escribir a lo largo del ejercicio que lo vayamos haciendo. Entonces no tener miedo con eso y largarnos a practicar y a escribir. Bueno, Sí, yo seguro. creo que estamos. Los voy a alargar 4 minutos. Bueno, les mando la clase, les mando el TikTok que les digo y la subo y abro las tareas, ya lo voy a Y hacer. la tarea, ajá, la tarea para Sí. hacer. Ya mismo lo voy a hacer porque si no me cuelgo y termino mandándola el domingo, como hice la vez pasada. Así que nada, los dejo y les mando todo ahora. Y nos vemos el martes que viene. Bueno, gracias, adiós. Ok, Hasta buenísimo. luego. Chao, Hasta chao. luego, Chao, profe. gracias. Chao, gracias, profe.